Hola amantes del debate, soy el polemista y os traigo la polémica nuestra de cada día. Con motivo de la guerra en Ucrania, de la guerra de Rusia contra Ucrania, en la que Rusia invade Ucrania, me ha recordado un libro que leí no hace mucho, hace unos cuantos meses, del Cisne Negro. Nassim Taleb, el autor del libro, nació en Líbano. Líbano era un sitio súper próspero en el pasado, era un sitio que mucha gente decía que sus ciudades se parecían a la París del Mediterráneo, que estaba rodeado de gente de cultura muy rica y gente muy sofisticada. Gente que sabía convivir juntos en diferentes religiones y con diferentes culturas. Esto se acabó un día. Un día empezó la guerra y la guerra empezó a escalar. Y entonces todo cambió. Sin embargo, lo que más me llamó la atención es como algunos amigos míos, a los que quiero mucho, me decían, esto en 2 semanas se ha acabado, en 2 semanas se ha acabado la guerra, o en 3 semanas, o para mayo ha terminado la guerra. Bueno, vamos a ver exactamente por qué no es así y por qué no debemos pensar así. Según dice Nassim Taleb, nadie sabe lo que pasa. Tendemos a pensar que el mundo en el que vivimos es más comprensible, más explicable y por consiguiente más predecible de lo que en realidad es. Durante la guerra, los adultos no dejaban de decirme que la guerra que terminó al cabo de 17 años iba a acabar en cuestión de días. Es decir, cada día le repetían, cuando él era un niño, que la guerra acabaría en cuestión de días. Parecían muy convencidos de sus predicciones sobre la duración de la guerra, como lo evidenciaba la cantidad de personas que se sentaba en las habitaciones de los hoteles y otros cuarteles temporales de Chipre, Grecia, Francia y otros sitios, a esperar que la guerra terminara. Uno de mis tíos me repetía una y otra vez que 30 años antes, cuando los palestinos ricos huyeron hacia el Líbano, que eso sucedió antes, que los palestinos ricos huyeron hacia el Líbano debido a las guerras que hubo allí con Israel y tal, pensaba que se trataba de una solución temporal. Muchos de aquellos que siguen vivos están aún allí, 6 décadas después. Es decir, en el Líbano, los palestinos siguen allí en el Líbano. Pero cuando le preguntaba si iba a pasar lo mismo con nuestro conflicto, con la guerra del Líbano, con los libaneses que se iban a otros países, replicaba, no, claro que no. Este lugar es diferente, siempre ha sido diferente. Al parecer, lo que detectaba en los demás no era aplicable a su caso. Esta ceguera sobre la duración en los exiliados de mediana edad es una enfermedad muy extendida. Así que ahí podemos ver cómo los exiliados tienden a pensar que eso no les va a suceder a ellos, que las guerras van a durar poco, porque la población es de un tipo o de otro. Y eso no quiere decir que la guerra vaya a durar 17 años, ¿de acuerdo? En Ucrania, pero sí que nos debe hacer pensar que ha sucedido antes y que es probable que vuelva a suceder que la guerra dure más de unos meses en Ucrania y más teniendo en cuenta que uno de los contendientes es Rusia, ¿no? También quería, también quería leer una parte muy importante que es la que afecta a, a la misma Rusia y que está afectando también a Ucrania. Uno de los problemas que señala Nassim Taleb que sucedió en el Líbano es que aquella era una sociedad muy sofisticada, era sitio muy amable para vivir, con nivel de estudios muy alto, el Líbano, con niveles de francés en la escuela altísimos, de los más altos del mundo, y todo aquello se desvaneció cuando empezó la guerra. Te dice, la guerra se llevó gran parte de la corteza de sofisticación que había hecho de las ciudades levantinas, de Levante del Mediterráneo, un centro permanente de gran refinamiento intelectual durante 3000 años. Los cristianos habían ido abandonando aquella tierra desde los tiempos de los otomanos. Los que se fueron a Occidente se bautizaron con nombres occidentales y se fusionaron con la nueva sociedad. Su éxodo con la guerra se aceleró. La cantidad de personas cultas bajó hasta un nivel crítico.
Súbitamente aquel territorio se convirtió en un vacío. Es difícil recuperarse de la fuga de cerebros y es posible que parte del antiguo refinamiento se haya perdido para siempre, que esa gente nunca vuelva al Líbano y que el Líbano nunca recupere, o al menos no recupere en un periodo de tiempo bastante amplio, ese nivel de refinamiento de personas preparadas, de personas cultas, etc. Y esto mismo está pasando en Rusia. Mucha gente se está dejando Rusia, mucha gente está dejando Bielorrusia y mucha gente está dejando Ucrania por miedo a las bombas. Y quizá esta gente que se asienta en Georgia, esta gente que se asienta en Polonia, que hay muchísimos ucranianos en Polonia, y esta gente que se asienta en otros países como España o no sé, cualquier otro país como Alemania, quizás jamás vuelva a Ucrania y quizás nunca vuelva a ser lo que fuera. Y solo quede ahí el resentimiento y una guerra que dure décadas. Nadie lo sabe, pero quería compartir este pequeño extracto con vosotros. Por favor, decidme si os resulta interesante y os traeré otros extractos o otras partes que recuerde en el futuro con libros. Suscribíos al canal y os veo en el próximo debate.